Bien, veamos la estructura de los razonamientos. Ya la hemos venido detallando, pero es importante que la dejemos establecida de manera más clara. Recordemos uno de los propósitos de la lógica, perdón, de los argumentos en general, para a partir de ello analizar la estructura de los razonamientos. Eh, ¿Cierto? Uno de los propósitos era apoyar una idea que no ha sido aceptada del todo a partir de razones que sí han sido más aceptadas. En base a esto, podemos decir que la estructura de un argumento, la idea que queremos apoyar, la vamos a llamar conclusión. Es decir, aquello que está queriendo ser apoyado por el razonamiento, lo vamos a llamar la conclusión de ese razonamiento. Una importante advertencia es que en todo razonamiento solo existe una conclusión. En segundo lugar, a las ideas que se utilizan como razones para apoyar a la conclusión las vamos a llamar premisas, que puede ser una, varias o incluso ninguna en ciertas formalizaciones de la lógica. Pero nosotros nos vamos a ocupar de razonamientos que tienen una y más en general que tienen dos o más premisas. La relación y el tercer elemento de la estructura de un razonamiento es que la relación que conecta las premisas con la conclusión, esa relación propia de un argumento y que es lo fundamental, en el fondo de su estructura, el punto central, el esqueleto de su estructura, la vamos a llamar la inferencia, que no necesariamente es una buena inferencia, pueden haber malas inferencias y pueden haber malos razonamientos, por lo tanto. Entonces, el concepto de razonamiento es más amplio que el concepto de buenos razonamientos. Entonces, a partir de esto es importante, una cosa fundamental a la hora de hacer la práctica y lo que vamos a ver más en sentido específico en las próximas clases, es primero identificar la estructura de un argumento. Por ejemplo, lo que tenemos acá, este argumento clásico dice, si llueve, las calles se mojan. Segunda premisa, hoy llueve. Y la conclusión es, por lo tanto, las calles se mojan. Bueno, ahí está implícito que lo que tenemos al final es la conclusión y lo que tenemos acá arriba antes son las premisas, son dos premisas. Y bueno, la conexión de esto es la inferencia, que es algo que está implícito y que tenemos que analizar justamente con las herramientas que va a desarrollar la lógica. Entonces, antes de analizar si un razonamiento es bueno o no, tenemos que asegurarnos que estamos frente a un razonamiento. No cualquier conjunto de ideas es un razonamiento. Y en segundo lugar, si estamos frente a un razonamiento, tenemos que ser capaces de distinguir adecuadamente su estructura, ¿ok? Tenemos que ser capaces de distinguir sus premisas de la conclusión y no confundirlas y poder separarlas adecuadamente. Entonces, veamos primero una posible confusión, un conjunto de ideas que no son razonamientos. Por ejemplo, en este caso tenemos un conjunto de ideas que no es un razonamiento. Dice, Aristóteles creía que toda la materia del universo estaba compuesta por cuatro elementos básicos, tierra, aire, fuego y agua. Estos elementos sufrían de acciones de dos fuerzas, la gravedad y la ligereza. Esta división de los contenidos del universo en materia y fuerzas aún se sigue usando hoy en día. Acá tenemos un texto que contiene enunciado, ¿cierto? Dice cosas acerca del mundo. En ese sentido, está más cerca o cumple una primera condición para que algo sea un razonamiento. Pero ¿por qué no es un razonamiento? ¿Por qué esto no es un razonamiento? La razón es que tenemos un conjunto de tres ideas que están separadas por puntos, tres proposiciones vamos a ver, pero ninguna de ellas, no existe, uno no puede leer en este conjunto de ideas la pretensión de que alguna de ellas está apoyada o se infiere o es implicada o se sigue de las otras. Es un conjunto de ideas sin esa conexión, sin esa estructura, sin inferencia entre medio. ¿Ok? Entonces no es ni puede ser un razonamiento. Veamos ahora el problema de el orden del razonamiento. Acá, por ejemplo, estamos diciendo, un razonamiento dice, vamos a morir todos, puesto que se aproxima un meteorito o Godzilla saldrá del mar, y tanto si se aproxima un meteorito como si Godzilla sale del mar, moriremos todos. Bien, acá tenemos un caso de razonamiento, pero no está en el orden clásico de premisa, 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 conclusión. La forma ordenada sería la siguiente. Tanto si se aproxima un meteorito como si Godzilla sale del mar, moriremos todos. Segunda premisa, se aproxima un meteorito o Godzilla saldrá del mar. Conclusión, por lo tanto, vamos a morir todos. ¿Ok? Acá ordenamos y separamos, identificamos las premisas de la conclusión. Una advertencia, el orden de las premisas es irrelevante. Aquí yo puse tanto se aproxima un meteorito como si Godzilla sale del mar, moriremos todos como la primera premisa y la otra como la segunda, pero podría ser al revés. El orden de las premisas no altera para nada el razonamiento. Lo que sí es fundamental es distinguir las premisas entre sí y decir, por ejemplo, no considerar que todo esto era una sola premisa
O considerar, por ejemplo, que acá adentro hay más de una premisa. Y también, bueno, distinguirlo de la conclusión, identificar lo que es la conclusión. ¿Cómo podemos ver esto en otro razonamiento en donde la conclusión en este caso está en el medio? Dice, Juan es médico, luego Juan estudió en la universidad, puesto que todo médico estudió en la universidad. ¿Ok? Acá la forma ordenada sería, todo médico estudió en la universidad. Segunda premisa, Juan es médico, luego Juan estudió en la universidad. La conclusión está en el medio del razonamiento. ¿Ok? Entonces, el orden puede variar completamente respecto de la posición de las premisas y la conclusión. Unos consejos para identificar adecuadamente la estructura de un razonamiento es fijarse en los indicadores de premisa, en los indicadores de conclusión y utilizar sabiamente los signos de puntuación. Para distinguir premisas de conclusión es fundamental fijarse en los indicadores de premisa y conclusión. ¿Qué son los indicadores de premisa? Los indicadores de premisa son palabras cuya tarea es indicar que las expresiones que le siguen son premisas del argumento, ¿ok? Puesto que, ya que, debido a que, cómo, dado que, en consideración de que, etc. Hay muchísimos indicadores de premisa, son este tipo de palabras. Palabras que, si vemos que aparece esta expresión y luego viene una oración o dos oraciones, sabemos que eso que está, lo que viene después va a ser premisas del razonamiento. Por otra parte, los indicadores de conclusión son palabras que nos permiten identificar que luego de ellas viene una conclusión. ¿Ok? Identifican una conclusión. Por consiguiente, por lo tanto, luego se sigue que, en consecuencia, podemos afirmar que, por ende, son indicadores de conclusión. ¿Cierto? Son palabras que su función es decir, lo que viene ahora es la conclusión de un razonamiento. Por último, los signos de puntuación sirven para distinguir distintas premisas y también las premisas a veces de la conclusión. Mientras más fuerte el signo puntuación, es decir, mientras mayor es la separación, mayor va a ser la probabilidad de que se esté separando una premisa entre sí. Noto que hay un signo de puntuación, por ejemplo una coma, no siempre indica que se están separando dos premisas distintas. Una coma puede, por ejemplo, separar dos partes de una misma premisa, dos proposiciones al interior de una misma premisa. Pero mientras mayor sea más fuerte sea el signo de puntuación, más probabilidad hay de que esté separando premisas. ¿Ok? En base a esto, lo que hemos dicho, podemos definir lo que es un razonamiento. Entonces, un razonamiento es un conjunto de proposiciones formado por un subconjunto de proposiciones denominadas premisas y otro subconjunto denominado conclusión. ¿Ok? Un subconjunto formado por una proposición que se llama conclusión. Pero hasta el momento no habíamos dicho que lo que estábamos hablando era ideas, que los razonamientos estaban formados por ideas. Ahora hablamos de proposiciones. Bueno, tenemos que especificar lo que son las proposiciones. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sección.